ejercer esa función contralora. Pero ahí viene la pregunta: ¿cómo podemos hacer para que eso colinde con instituciones como las Contralorías Generales de cada país o inclusive las comisiones de Contralorías de los congresos de las asambleas nacionales? La otra sería, en nuestro proyecto de ley, que ya vamos por la segunda discusión, hay un organismo que se va a crear para que lleve la transparencia, y ese organismo es autónomo. Ese organismo sería electo en elecciones de segundo grado a través de la misma Asamblea Nacional y tendría la autonomía propia de ejercer todos los poderes necesarios para que se dé ese acceso a la información. Y que debemos estar claros: acceso a la información no es propaganda política. Acceso a la información no es decir que el dinero es de todos los... un eslogan que utilizan allá. No, no es propaganda. Es que la gente sí accese a una información que tenga un valor y que puedan ellos poder armar sus propios expedientes con respecto a dónde van los dineros del Estado. ¿Cómo poder hacer para que este órgano no tenga diferencias desde el punto de vista jurídico con tribunales supremos de justicia? ¿Cómo diferenciar esa forma de ejercer esa autonomía de un órgano de transparencia? Y por último, debemos avanzar en un proyecto del Parlaméricas donde se trabaje como existe ya en la ONU, por ejemplo, para la recuperación de capitales robados, como el START, o en Asia que existe, o en Europa que existen organismos para la recuperación de capitales robados. Pero en América Latina estamos en deuda con este proceso. No tenemos un organismo ni siquiera que pueda ser representado por la OEA o de los parlamentos que pueda ocuparse de la recuperación de dineros robados por la corrupción. Y creo que debemos avanzar profundamente en eso, porque es la única manera de poder resarcirle a los ciudadanos tanto dinero que ha venido de la corrupción. Es bien importante, no sé qué consideran con respecto a la viabilidad, que los parlamentos de América avancen en una ley en conjunto para tener una oficina de recuperación de capitales y así estar a la altura de países como la Unión Europea, Asia o los Estados Unidos, que tienen ya sus propias organizaciones para estos fines. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias. Le damos la palabra al congresista Alberto Quintanilla del Congreso de la República del Perú. Gracias, señora presidenta. Yo quería, a nombre de los congresistas peruanos, que cabe, darle la bienvenida a todos los visitantes y desearles una muy buena estadía. Yo quiero decir que este problema de la corrupción es uno de los grandes problemas que siempre aquejan y están rondando al ejercicio del poder. Corrupción y abuso del poder. Y la forma más eficiente de combatirlo es creando mecanismos de control que hagan una especie de contrapesos. Si existen en un país como el peruano 3 poderes del Estado, los 3 poderes tienen la misma jerarquía y se fiscalizan mutuamente para evitar que haya corrupción y que haya también abuso del poder. Cuando eso se rompe, ciertamente afloran estos problemas. Y hemos tenido un debate que no necesariamente es el caso del Congreso del Perú, que podría ser una comisión de ética que controle el comportamiento de los congresistas, que somos 130, y que esa comisión de ética está conformada por 9 congresistas, de los cuales 4 pertenecen al partido mayoritario que tiene la dirección y el control absoluto de su Congreso, más un aliado que en la práctica es el jefe de ellos, tienen absoluto control. Eso no va a ninguna parte, no van a controlar nada. Lo que debieran hacer es reestructurar y darle la dirección de esa comisión a una fuerza que fuera la que estuviera en la junta directiva, para que sean las fuerzas minoritarias las que puedan ejercer el control. Cuando se rompe el equilibrio y el mutuo contrapeso, afloran estos problemas. Y lo mismo ocurre con una ley que hemos aprobado, que no necesariamente es en el Perú, pero podría ser respecto a la Contraloría. La Contraloría tiene
el deber de controlar la ejecución del presupuesto, entre otras cosas. Y se le otorga a la Contraloría facultades para que nombre a los jefes de control interno de todas las instituciones del Estado, excepto el del Congreso. Ese es un mal síntoma, y es un mal síntoma, y no quiero de mal agüero, pero decir en el futuro, si es que eso no se corrige, vamos a tener casos de corrupción. ¿Por qué? Porque quien dirige mayoritariamente no puede elegir a quien lo va a controlar. Eso está clarísimo. Y también, para terminar, yo creo que esta corrupción que sacude a América Latina, donde en el caso peruano tenemos de los 5 expresidentes 4 con problemas judiciales, ciertamente, digamos, nos lleva a pensar de que hay un marco institucional que permite la corrupción. Ese sistema en el cual las licitaciones públicas, para las cuales se va a buscar las entidades privadas que contratan con el Estado y con una pública, no se fija al inicio de la licitación el monto de la obra, sino que esta va a ser fijada en el transcurso de la ejecución, en base a la propuesta de la empresa que ejecuta la obra, aceptación de una entidad supervisora que es un sector privado y la aceptación del concedente. De los 3 basta que 2 acepten y se valoriza. Y eso multiplica los costos de una obra que se pensaban, por ejemplo, de 920 millones, terminan en 4.000, 5.000 millones, como en el caso de la Interoceánica, un viejo anhelo de integración entre Brasil, Bolivia y el Perú. Creo que hay que ir a modelos que funcionen, porque el problema de la corrupción no solo se combate con valores morales que son muy útiles, pero son personales finalmente. Lo que necesitamos son marcos institucionales que permitan combatir eficientemente la corrupción y que impidan que el más corrupto, así llegue al poder, pueda delinquir y el más honrado no se vea tentado a hacerlo. Creo que hay que ir a un diseño que combata la corrupción y no seguir manteniendo diseños institucionales y constitucionales que permiten y promueven la corrupción. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al diputado Ortega de Panamá y él quiere que se le tome una foto y se le grabe. Él está pasando su celular para que el equipo de apoyo del Congreso le grabe, lo cual es muy importante. Así Gracias. Que pueden entregar su celular también para que les graben y así inmediatamente colocarlo en las redes. Tiene la palabra. Gracias, mi estimada amiga, y buenas tardes ya a todos y a todas. La primera parte de mi intervención es para pedirle un favor a todos los congresistas. No sigan usando la palabra papeles de Panamá. Sí. Y les voy a decir por qué. Porque yo puedo decir que Brasil es la corrupta de América Latina por lo de Odebrecht. Les pregunto, ¿puedo hacer eso? Es Odebrecht la corrupta. En papeles de Panamá, que usted mencionó, mi querido amigo y hermano de Ecuador, hay que decir que el offshore que hace o que hacía esa empresa, la hacen los norteamericanos, la hacen los ingleses y la hacen algunas islas que todavía lo siguen haciendo y fueron a destruir el sistema offshore que una empresa estaba haciendo en Panamá para beneficiar al imperio y a sus amistades. Eso es lo que pasó con papeles de Panamá, que ustedes dicen así, pero es papeles de un empresario, de unos abogados y de un bufete. Así que yo les pido a ustedes que no sigan usando ese nombre porque están destruyendo a 4 millones de personas y a un país que tiene una economía fuerte. Y a raíz de eso, 500 personas hoy están sin trabajo porque el empresario que lo arrestaron y que ya lo soltaron porque lo que hacía no era ilegal, los que son abogados saben lo que estamos hablando, entonces tuvo que cerrar la empresa
porque todos sus empleados que trabajaban haciendo eso quedaron cesantes. Es como si dijésemos ahora, cerremos la empresa de Odebrecht por corrupta en Panamá, que está construyendo el metro, un puente y un pocotón de obras. 4.000 empleados laboran en ese lugar. ¿Cerramos Odebrecht por eso? ¿O mejor castigamos a los corruptos de esa empresa cobrándole millones de dólares por su corrupción, como lo hizo el Estados Unidos, que no cerró Odebrecht, pero los multó? Esto no es cerrando por cerrar porque estamos queriendo acabar con la corrupción. Además, les voy a decir algo, y a veces debemos dejar de ser un poco hipócritas, porque es que la corrupción no la hacen los caballos, ni los burros, ni el pollito, ni la gallina. Lo hacemos los seres humanos. Y les voy a decir algo más. Nosotros somos los que estamos en los parlamentos. ¿Por qué no tomamos las decisiones que tenemos que asumir con respecto a eso? Yo tengo 4 años de estar viniendo a este evento y los 4 años vuelvo a escuchar lo mismo. ¿Dónde están los cambios? ¿Qué hemos hecho cuando regresamos a nuestros países? La OEA. A veces yo tengo que sentirme insatisfecha de la OEA, porque en su momento no tomaron decisiones que tenían que asumir responsablemente. Y no me quiero meter con ningún país, pero ahí está lo que pasó en Honduras, con el debido respeto de Honduras. Pero ahí no sale nada en CNN, no sale nada en los cables internacionales y protegen al que quieren proteger. Entonces, yo lo que pienso, mis queridos colegas y hermanos y amigos que están aquí, nosotros los seres humanos tenemos que parar con nuestras acciones, no con el bla, bla, bla. Además les digo, nosotros acabamos de aprobar en la asamblea, y miren esto, estudiantes de Derecho presentaron un proyecto a la asamblea, hablando de parlamento abierto. Estudiantes presentaron un proyecto a una oficina que tenemos para la participación ciudadana de imprescriptibilidad para acabar con la corrupción. Estudiantes. Y nosotros asumimos la responsabilidad de aprobar la ley hace una semana en la Asamblea de Panamá, para demostrar que no podemos hablar solamente, sino que tenemos que actuar. Y si la nueva generación nos forzó a eso, porque dentro somos cobardes para tomar la decisión, o porque intereses de cada quien y de cada cual los lleva para un lado y los lleva para el otro, entonces tuvimos que asumir y tomar una decisión dura. Ahora le toca al presidente de la República decir si aprueba la ley o no la aprueba, porque aparentemente la va a vetar para hacer algunas correcciones. Pero nosotros estamos de acuerdo con la ley de practicabilidad para acabar. Y vuelvo e insisto en esto que voy a decir la última parte de lo que quiero señalar. Mire, no es cerrar la empresa, es agarrar al corrupto, a él y sus asociados, y eliminarlos de ahí, acabar con ellos, obligarlos a sanear allá dentro de esa empresa para que siga produciendo con honestidad. Ahí vimos, presentado por don Martín Cruz, un tema fundamental sobre el tema de la corrupción. Yo tengo 3 hijos, uno es militar, y siempre le cuento una historia de mi madre, cuando una vez llevé un lápiz en primaria a la casa, y mi madre me dio más puñete que Roberto Durán. ¿Por qué? Porque ella me dijo, ¿ese lápiz de quién es? Y yo no pude contestarle. Y me dijo, yo te compré un lápiz a ti. Y ese lápiz no es tuyo. Espero que lo entregues mañana y que más nunca vengas con cosas que no son tuyas aquí. Desde ese día yo entendí cuál es mi responsabilidad como ciudadano. Y también entendí, y yo vengo de vivir en Barraca, lo que le llaman favela a ustedes en Brasil. Bueno, yo vengo de vivir ahí. Pero para que haya corrupción, mi querido Martín y mi querido amigo de la OEA, yo no puedo hacer
corrupción, porque yo no tengo con qué. ¿Quién hace corrupción? ¿Quién es el que puede llamar a una corrupción? ¿Quién es el que oferta al corrupto? Un corruptor. Y el corruptor ese, ¿de a dónde viene? Del poder económico. Entonces, no olvidemos quiénes son los verdaderos corruptos, sin dejar a un lado a los que se corrompen por pendejos y porque olvidan cuál es el que tienen que tener en la sociedad. Y sobre todo hoy más que nunca, cuando América Latina necesita corregir el rumbo de nuestros países. Pero tampoco tenemos que olvidar lo que hicimos antes, ¿eh? ¿Por qué llegamos a tener países con crisis o empobrecerlos? ¿O por qué llegamos a países ahora con el nuevo modelo de meter preso a la izquierda revolucionaria porque están en contra, como el caso de Lula, como el caso de la expresidenta de Brasil, como el caso del vicepresidente de Honduras? Son nuevas modalidades que están aplicando en el imperio para acabar con la izquierda seria y responsable. Hay izquierdas que no lo son, ¿eh? Estoy de acuerdo con eso. Así que yo termino mi intervención diciéndole a todos, tomemos decisiones, tomémoslas ahora, estamos en los puestos para hacerlo, no después. Gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos que tenemos 19 intervenciones todavía. Les pedimos brevedad para que todos, la mayoría, puedan participar. Le damos la palabra a la presidenta de la Asamblea de Surinam, la congresista Jennifer Simmons. Después de ella van a intervenir ellos e inmediatamente abrimos el diálogo entre parlamentarios con los que están registrados en la lista. Tiene la palabra. Gracias. Well, we have heard a lot today. In my opinion, corruption is indeed becoming more visible. Everyone has become aware of the great impact corruption has on our societies. The trust is going away, trust in not only in politicians, but in institutions even. It hampers the development of our societies, and people have a lot more access to information than 10 or 20 years ago. So I think, por lo tanto, creo que por una parte está siendo algo más factible. Por otra parte, también creo que está aumentando. Y quiero decir algo al respecto, pero primero quisiera declarar que nosotros como parlamentarios de diferentes países, creo que el primer lugar donde debemos tomar acción es en nuestros países, porque los diferentes impactos negativos que tiene la corrupción, específicamente en nuestra sociedad pequeña. Por ejemplo, Surinam es un país pequeño. Tenemos primero que tomar acción y estamos aquí, vamos a tener herramientas para hacerlo y ya hemos empezado, por ejemplo, en Surinam. Ahora tenemos una nueva ley anticorrupción por primera vez y otras legislaciones. Todos acá ya saben que solamente eso es un comienzo. Nuestros parlamentos tienen mucho trabajo en nuestros países. Esperamos llevarnos más herramientas en esta reunión para poder mejorar nuestro trabajo. Pero también hay algo que debo decir. Mientras miramos la corrupción y nos preguntamos por qué sigue aumentando, realmente tenemos que mirar asuntos fundamentales que enfrenta el mundo. Como dije, tenemos que trabajar duro en casa, pero también debemos hacerlo de manera regional e internacional. ¿Y por qué? Pues porque hay, creo yo, una conexión entre un sistema económico que se enfoca totalmente en el crecimiento imparable y la maximización de los beneficios de unos pocos, sin importar las consecuencias del clima, en el ambiente y en la salud. Esto lo hemos hablado ya en unas reuniones de Ecuador hace unos años con un equipo de cómo podemos parar el crecimiento
imparable y tratar de empezar a trabajar en sociedades de bienestar. No es algo que yo haya pensado sola, sino que hemos discutido esto aquí. Tenemos que enfrentar el hecho de que cuando uno tiene esto, y creo mi colega que lo dijo, fue el colega de Panamá, vamos a tener mejores personas en el mundo que van a ir por el mundo y van a ofrecer dinero, y no solamente dinero, porque si ofrecemos dinero y alguien es honesto, pues no lo van a aceptar, pero a menudo no solamente solo dinero, sino también son otro tipo de cosas. Puede ser toma el dinero o te van a recibir amenazas. Eso puede ocurrir y hay que reconocerlo. Mientras vamos trabajando internamente, reduciendo la corrupción en nuestras propias sociedades, debemos mirar también lo que ocurre internacionalmente. Hemos empezado ya en nuestros países. Otro punto que quiero mencionar es la corrupción de la información, data, noticias. Y como dijo nuestro presentador, nos mostró un video donde las personas iban a tratar de hacer corrupto el proceso de elecciones con data falsa. Y cuando tu información y tu data comienza a ser corrompida, pues uno está como en una matriz donde no sabe dónde empieza y dónde termina. Yo estoy aquí para llevarme las sugerencias de mis colegas para tener mayores herramientas y continuar el proceso que hemos empezado en Surinam. Y creo que la mayoría de nosotros en los países lo hemos empezado, pero debemos ser conscientes que estamos en un mundo donde enfrentamos problemas muy serios. Y vemos que si no abordamos el problema que mencioné, podremos ver algo que ya se ha visto en países más ricos, donde las personas no les importa romper la ley para ser corruptos, y además encuentran mecanismos para poner su dinero y su lobby en una manera tal que lo legalizan. Son injustos. Esta es una situación injusta en el flujo de dinero hacia sus compañías o receptores. Eso ya lo hemos visto y yo lo veo porque sigo todas las noticias mundiales. Si no abordamos este asunto, vamos a seguir teniendo, por ejemplo, que en los tratados las compañías puedan llevar o ir a juicio a países porque quieren adoptar legislaciones para evitar el fumar, por ejemplo, para proteger la salud de las personas. Y nosotros lo permitimos. Yo llamo a esto como una corrupción legalizada. Si no abordamos esta situación, si rompemos todos los caminos que la gente usa para la corrupción, ellos encontrarán otros caminos que normalicen este tema de corrupción, aunque estés lastimando el ambiente o la salud y solamente enfocados en la maximización de sus ganancias. Les pido por eso atención a todos a este tema interno, pero internacionalmente también debemos revisarlo. Gracias a la presidenta del Congreso de Surinam. Con los panelistas hemos tomado una decisión de abrir en este momento el diálogo entre los propios parlamentarios, que tiene algunas preguntas que han sido preparadas por el equipo que ha organizado este evento. Y entonces ellos tendrán también la posibilidad al final de hacer cualquier precisión con respecto a las intervenciones que tendrán los parlamentarios y parlamentarias en este momento. Las preguntas que queremos que también integren en sus comentarios son las siguientes. Dada su experiencia como legislador o legisladora,
¿cuál es el mayor desafío que ha enfrentado a la hora de legislar en materias de corrupción? Aunque algunos ya se han referido a esto, queremos centrar la pregunta para que todos y todas puedan pensar sobre ella. Otra pregunta es, en su labor de control político, ¿qué dificultades ha encontrado a la hora de abordar posibles casos de corrupción en su país? Otro tema que fue tratado, pero que queremos precisar, es las comisiones investigadoras han sido útiles para sancionar los actos de corrupción. ¿Qué otro mecanismo sería necesario para facilitar la labor del Parlamento en la lucha contra la corrupción? La pregunta es, ¿qué tipo de legislación o acuerdo puede facilitar la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción? Muchas de sus intervenciones se han referido a esto, pero tengan en cuenta las mismas para el presente diálogo que tenemos en este momento. Le damos la palabra ahora a el diputado William Dávila de Venezuela y después la diputada Núñez de Chile. Diputado Dávila, ¿quiere ser fotografiado también? Ya le están grabando. Por si se te cierra, 969668. Muchas gracias. Para ser concreto, porque ya mi colega Winston habló cosas claras allí, en Venezuela hay diferentes, como en todas partes del mundo, formas de corrupción. Desde malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, concusión, captura del Estado, maniobras políticas, robo generalizado, en fin, estafa, todo ese tipo de cosas que se centra en lo que decían algunos de los panelistas, en la falta de Estado de Derecho. No tenemos una Asamblea Nacional autónoma y desafortunadamente la fiscal que existía en Venezuela, que había sido nombrada por la mayoría del gobierno, hoy día ya no está allí, es la primera que acusa al presidente Maduro de estar mezclado en los asuntos de Odebrecht. El segundo puente del lago Maracaibo, costó $3.000 millones, apenas el 17% de la obra es lo que se concluyó. Más de $60.000 millones en el sistema de conversión monetaria que se llamó Cadivi está perdido. ¿Cómo hacemos entonces en base a esta pregunta? ¿Cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido? Bueno, la experiencia es muy sencilla. Una Asamblea Nacional que con 80 sentencias, y eso lo sabe el consultor jurídico de la OEA, 80 sentencias del tribunal en contra de la Asamblea Nacional para destruirla. Donde no existe la posibilidad, aquí está el primer vicepresidente, o que estuvo como primer vicepresidente de la Asamblea, que preside la Comisión de Modernización de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos ahí un proyecto de Parlamento abierto de modificación de la ley de Contraloría para impulsar la Contraloría Social. Es decir, en este caso concreto nosotros tenemos que ver ya en términos del contexto, que está el que roba, está el que se deja robar y el problema fundamental que es la víctima. Y ese es el problema central que tenemos en función de la gente que hoy no consigue medicina, pasa hambre por el dinero que se robaron funcionarios corruptos del régimen que pretenden estar bajo un régimen de impunidad. Una de las cosas que hay que hacer, en base a lo que usted planteó aquí, ¿cómo avanzamos desde el punto de vista internacional para que las sanciones contra los corruptos, contra los ladrones que tienen la plata metida en Suiza y en otros bancos, no los vinculen simplemente como una acción política de un sector de la comunidad internacional o de un país determinado, sino que forme parte de una acción contundente de la comunidad internacional como un delito de lesa humanidad? ¿Cómo podemos entonces perfilar la cooperación internacional para que eso quede claramente establecido? Que además de que es imprescriptible, sea un delito de lesa humanidad por las consecuencias sociales que esos actos delictuosos le han traído a la vida cotidiana del venezolano. La otra cuestión que ustedes plantean aquí, ¿qué otros mecanismos o cómo podemos nosotros
eficientar la labor parlamentaria. Desde el punto de vista general, conceptual, si nosotros estamos hablando de un concepto moderno de democracia con un alto contenido social, autonomía de los poderes, tiene que haber respeto a la Asamblea Nacional. Y Venezuela es uno de los casos concretos donde eso no existe, porque precisamente la separación de poderes está simplemente concentrada en una sola persona, y ese es el problema grave y económico que tenemos actualmente en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos reconocer en este momento al diputado Elías Castillo, presidente del Parlatino, que también ha estado con nosotros. Le pedimos un aplauso para él. La palabra a la diputada Paulina Núñez de Chile. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Núñez, yo soy diputada de Chile y tengo el tremendo desafío de representar o de continuar con el trabajo que estaba haciendo nuestro ex senador, hoy ministro de Justicia, Hernán Larraín, que aprovecho de agradecer las palabras que tuvieron para él al inicio también de esta ceremonia, porque fue quien impulsó internamente dentro de Chile, de nuestro país, y también dentro de nuestra región,